MBI Puerta del Cielo les da la bienvenida a nuestras sesiones de Iglesia en Casa. Te invitamos a que abras tu corazón y disfrutes de este tiempo en familia. Bienvenidos, familia, a esta nueva sesión de Iglesia en Casa. Estamos, la verdad, muy expectantes por lo que Dios está hablando. Y qué bueno que podemos estar en familia. Y aunque no estamos físicamente, sí estamos conectados, obviamente, a través de nuestro Dios, a través de su Espíritu. Y es el mismo Espíritu y estamos conectados. Y la verdad, qué bendición que tú puedas estar con tu familia, que tú puedas sentarte con los tuyos y que puedas compartir lo que es esta familia, que es la familia de Dios. Sé bienvenido y que ahorita con la adoración, con la alabanza, tu corazón junto con el mío suba un incienso a aquel que se merece gloria y honra. Bienvenidos. Yeah.
tuyo el poder y tuya es la gloria por siempre. Amén. Tuyo es el reino, tuyo el poder, tuya es la gloria por siempre. Amén. Tuyo es el reino, tuyo el poder y tuya es la gloria por siempre. Amén. Tuyo es el reino, tuyo el poder y tuya es la gloria por siempre. Amén. Tuyo es el reino, tuyo el poder y tuya es la gloria por siempre. Amén. Tuyo es el reino, tuyo el poder y tuya es la gloria por siempre. Por siempre. Venga tu reino, que se haga aquí tu voluntad, como en el cielo, que tu poder descienda hoy, venga tu reino, que se haga aquí tu voluntad, como en el cielo, que tu poder descienda hoy, venga tu reino, que se haga aquí tu voluntad, como en el cielo, que tu
aquí como es en el cielo, su reino venga aquí como es en el cielo, su reino venga
Hola, mi nombre es Mauricio Tobar y les quiero platicar cuando tuve mi primer encuentro con Dios. Eso sucedió en Jojutla, en un congreso. La verdad yo no sabía que era un congreso. Mi mamá me invitó a mí y a mis hermanos y a mi papá. Llegando a Jojutla al congreso, era una carpa gigante. Estaba Heidi Baker como pastora principal. Recuerdo que había una carpa de sanación y había una hilera inmensa de personas formándose. La verdad yo no entendí por qué tantas personas se forman para una carpa. No lo entendí, entonces yo me acuerdo que en el congreso me quedé en una camioneta que rentaron. Todo el día me quedé ahí, la verdad no tenía nada de interés en ir, nomás fui porque mis papás me invitaron. Entonces me quedé ahí todo el día. Regresando a la casa que nos íbamos a hospedar, me empecé a sentir mal, no podía respirar y me costaba mucho trabajo respirar. Pensé que me iba a desmayar o iba a morir, no sé, la verdad me sentía demasiado mal, me costaba mucho trabajo respirar. Entonces mi mamá tomó la decisión de orar por mí, yo la acepté y cuando estaba orando por mí me empecé a dormir a tal punto que me quedé dormido y al día siguiente le pregunté a mi mamá qué había pasado porque yo no me había sentido bien, ya podía respirar con tranquilidad, normal, ya no me costaba trabajo respirar. Y le pregunté a mi mamá qué me había dado, si me había dado medicamento o algo, y me dijo que no, que fue la oración que ella hizo por mí. Yo me quedé sorprendido porque fue la primera vez que Dios se manifestó en mí, a través de su obra, de mi mamá que oró por mí. Pude sentir la sanidad de Dios en mí. Y regresando al congreso, a la carpa, donde está todo, a la carpa de sanación, mi papá se sentía mal de la garganta. Entonces fuimos, yo fui con él y fue la primera vez que me acerqué a la carpa de sanación. Volvieron a orar por mí y me sentí mucho mejor. Podía respirar como nunca lo había podido hacer. Era sanado, yo tenía asma, fui sanado de asma. Mi papá fue sanado de la garganta, a los 5 minutos ya estaba comiendo nieve. Y lo que es chistoso es que yo en el primer día que pasó fue que en la carpa de sanación yo vi a tantas personas riéndose, llorando. Y pensaba, estas personas están locas, ¿qué onda? Y cuando fui al segundo día a la carpa de sanación donde me curaron de asma, empecé a llorar. De la nada sentí la presencia de Dios en mí y empecé a llorar como nunca lo había hecho y sentí la presencia de Dios por primera vez en mi vida. Espero que este testimonio sea de bendición para sus vidas. Dios sana y fue la primera vez que Dios obró en mí y en mi papá. Bendiciones. En la Escuela del Ministerio Sobrenatural, estamos determinados a levantar una generación de avivadores para manifestar el reino. Yo soy un avivador y persigo su presencia. Yo soy un avivador y camino en su gloria. Yo soy un avivador y soy una nueva criatura. Yo soy una avivadora y vivo en pureza y poder. Yo soy un avivador y le debo al mundo un encuentro con el Dios vivo. Su amor es épico y me empodera a vivir una vida sobrenatural. Estamos creando familias sanas, porque todo en esta vida comienza en relación. El que venció a la muerte me hizo libre y responsable. Jesús nos llamó a hacer grandes cosas. Y su reino está avanzando. Yo soy un colaborador de un Dios grande. Yo soy un avivador. ¿Y tú? ¿Dirás que sí? Inscripciones abiertas. Comunícate al 461 17 45 18 o en nuestra página de Facebook. Escuela del Ministerio Sobrenatural Celaya.
Sabes, estamos en tiempos de mucha ansiedad, la verdad, de mucha preocupación, donde vienen preguntas, bueno, ¿cómo lo voy a hacer? ¿Cómo le voy a pagar? ¿O cómo voy a conseguir esto? Porque estamos en necesidad. Pero cuando Dios nos trajo a su reino, porque dice la Biblia que fuimos trasladados del reino de las tinieblas al reino de su amado Hijo. Y cuando nos trajo a su reino, nos trajo para vivir bajo la economía de su reino. ¿Sí? Un rey que es justo, un rey que es fiel, un rey que es nuestro Padre. Y a mí me llama la atención cuando el hijo pródigo está regresando a casa del padre, en la parábola del hijo pródigo, él reconoce que en la casa de su padre hay abundancia de pan. De hecho, habla de los jornaleros, o sea, ni siquiera de los hijos, los jornaleros tienen abundancia de pan. Porque en el reino de Dios hay abundancia, hay bendición. Y cuando Jesús le está enseñando a la iglesia que son los principios que tenemos que caminar, ¿sí? Él habla de que no tenemos que preocuparnos. Eso no significa que nosotros tengamos una actitud displicente o cínica de sentarnos en la hamaca, como decimos aquí en México, y no hacer nada. Porque también dice la Biblia que el que no trabaje, que no coma, obviamente. Pero cuando tú y yo tenemos el entendimiento del reino que nos está llamando y del reino donde vivimos, obviamente nuestra esperanza está puesta en Él. Por eso dice, no te preocupes. De hecho, en el libro de Mateo capítulo 6, en el versículo 25, estoy en la Nueva Versión Internacional, dice, por eso les digo, no se preocupen por su vida, qué comerán o qué beberán, ni por su cuerpo, cómo se vestirán. ¿No tiene la vida más valor que la comida y el cuerpo más que la ropa? Fíjense en las aves del cielo, no siembran ni cosechan, ni almacenan, en graneros. Sin embargo, el Padre Celestial las alimenta. ¿No valen ustedes mucho más que ellas? Fíjate, de hecho dice, ¿quién de ustedes, por mucho que se preocupe, puede añadir una sola hora más al curso de su vida? O sea, tenemos que aprender a confiar en Dios. Tenemos que aprender a trabajar y hacer lo que tenemos que hacer, confiando que tenemos un Dios bueno, un Dios fiel, que Él sí suple nuestras necesidades, suple nuestra necesidad de comida, de vestido, y nos bendice. Y hemos leído muchas veces lo que dice en el versículo 33. Dice, más bien busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas les serán añadidas. Por lo tanto, no se angustien por el mañana, el cual tendrá sus propios afanes. Cada día tiene ya sus propios problemas. Buscamos el reino de Dios. Buscamos la manera como Dios hace las cosas. ¿Sí? Y bajo ese parámetro nuestra vida es bendecida. Si buscamos primeramente el reino. Entonces, yo no puedo poner la ansiedad en primer lugar. Eso no significa que tengamos un sentir, voy a repetirte, de no me importa. Significa que tenemos confianza y esperanza en aquel que nos suple, en aquel que es bueno, en aquel que toda necesidad ha sido suplida a través de su riqueza en gloria. Entonces no te afanes por lo que viene mañana, no te afanes si tus hijos en qué escuela o cómo van a trabajar, no te afanes en eso. Enfoquémonos en buscar el reino, en caminar en su realidad, en venir a Él, y Él nos dará, nos bendecirá y establecerá su victoria en cada uno de nosotros. Y esta semana vamos a orar con esas declaraciones que la verdad son impactantes, y vamos a decir y vamos a pedir, vamos a declarar, sí, sobre empleos y mejores empleos, sobre aumentos y bonos, sobre beneficios, sobre ventas y comisiones, acuerdos favorables, fincas y herencias, intereses e ingresos, reembolsos y devoluciones, cheques en el correo, regalos y sorpresas, encontrar dinero, deudas pagadas, disminución de gastos, bendición y aumento. Y
Oramos al Señor dando gracias porque Él cumple todas nuestras necesidades financieras y que no solamente cumple esas necesidades financieras, sino nos da para bendecir a otros, para bendecir su reino. Que Dios te bendiga y que esta semana Dios te sorprenda ampliamente. Muchísimas gracias por haber adorado a Jesús junto con nosotros. Nos complace contar hoy con su presencia en nuestro programa Iglesia en Casa Sessions. Te invitamos a ponerte cómodo para escuchar el mensaje que Dios tiene para tu vida y familia, a través de nuestro pastor, Gerardo Yarto. ¿Qué tal, familia? ¿Cómo estás? Qué bueno que estás de nuevo conectado, ahora sí, a otra sesión de Iglesia en Casa. Y es impactante ver los comentarios que ustedes hacen ahí en el live. Y es muy importante que nos conectemos. Como dije, la iglesia no se ha cerrado, la iglesia no está stand-by. Lo que está en stand-by obviamente son los lugares de reunión, pero la iglesia no, la iglesia que somos tú y yo seguimos activos porque el Espíritu Santo sigue obrando ahí en tu casa, en tu trabajo, y obviamente sabemos que nada lo para a Él. Y bueno, quiero felicitarte y la verdad quiero decirte que es impactante ver los comentarios, me llena de gozo, de alegría. Pasamos un momento en familia y bueno, qué bendición poder compartir contigo y también orar para que esta contingencia, bueno, que Dios haga lo que Él quiera, que Él estableció este tiempo y hay que aprovechar lo más que se pueda este tiempo. Y bueno, obviamente Dios nos está permitiendo entrar en un lugar que a mi gusto creo que la iglesia no había explotado. La iglesia no había tenido la oportunidad de meterse, por decir, las redes sociales, donde ha sido, la verdad, plataforma para que otros levanten sus ideologías, para que otras levanten sus ideas que no tienen que ver con la voluntad de Dios. Y de repente Dios nos da esta oportunidad, un poquito forzados, ¿sí? Un poquito como por ahí empujados a hacerlo. Y bueno, gracias a Dios porque Dios está poniendo los medios para poder bendecir. No solamente hablo de la iglesia, hablo de los hijos y las hijas de Dios solamente, sino que también estoy hablando de gente que está escuchando el mensaje y que Dios ha llamado para vida eterna, que yo estoy convencido que cuando terminemos este tiempo, este confinamiento, regresaremos multiplicados y bendecidos más de como entramos. Pero eso tiene que ver mucho con nuestro corazón, tiene que ver mucho con nuestra manera de ver y nuestra manera de rendir nuestro corazón hacia los propósitos de Dios. La verdad es una gran bendición. El que pueda uno ver las redes sociales y pueda darse cuenta de que hay servicios, de que hay mensajes, de que hay grupos de oración, de que hay eventos a través de Zoom, a través de Facebook, a través de Instagram, de diferentes redes sociales y que obviamente estamos trabajando. Hablo de la iglesia en conjunto para alcanzar lo que tal vez no habíamos podido alcanzar y todavía nos falta mucho, pero creo que estamos enfocados en ese punto. Y de hecho te quiero invitar este 25 de julio, tenemos el evento de Café entre Amigas aquí en MBI Puerta del Cielo. Va a ser a través de Facebook con la pastora Lupita y con todo el equipo de mujeres, sí, y bueno, y por qué no también hombres, nos conectamos para ver, así como lo que es el Café entre Amigas en el radio. Este es el evento, sí, Café entre Amigas, el día, déjame decírtelo claro, el día 25 de julio a las 8 de la noche, Café entre Amigas en Facebook. Y bueno, para que aproveches, para que invites una amiga, invites a tu suegra, a tu hermana, a una compañera, para que se conecten el sábado 25 de julio a las 8 de la noche. Y va a estar la pastora Lupita ministrando en este evento tan importante para nosotros que es Café entre Amigas. Y bueno, te invito a que te conectes. Y bueno, quiero seguir un poco hablando de lo que hablé el jueves. Quiero ministrarte, sí, ese modelo. Quiero hablarte de esto que a mí me apasiona, porque habla obviamente del propósito que uno tiene, por el cual uno fue creado, por lo cual uno fue llamado, por lo cual existimos.
¿sí? Y existimos con el propósito de manifestar la gloria de Dios. Existimos con el propósito de establecer el reino de Dios en la tierra. Todos, absolutamente, los humanos, todos los hombres, nacimos con ese propósito. Obviamente, nosotros decidimos, obviamente, si queremos caminar ahí, porque no habrá nadie delante de la presencia de Jesús, delante de la presencia de Dios, que no haya escuchado de este hermoso evangelio, de esta buena nueva. ¿Sí? Eso rompe nuestros esquemas muchas veces, rompe nuestra forma de pensar muchas veces, porque pensamos obviamente en una manera humana y limitada, como es posible que todo el mundo pueda conocer esta verdad. Pues dice la Biblia que todo el mundo tendrá testimonio de la realidad de la presencia de Dios, porque dice que la tierra será llena del conocimiento de la gloria de Dios, como las aguas cubren la mar. Y esa es una promesa, es una realidad, y tenemos que entenderla. Entonces, obviamente, todos nacimos con ese propósito. ¿De qué? De manifestar su gloria. Todos nacimos, fuimos creados. ¿Para qué? Para gobernar, para caminar. Y de hecho, la obra de Jesús, hablando de la cruz, tiene que ver con esa realidad. Tiene que ver con esa verdad que te estoy diciendo. En el libro de Apocalipsis, capítulo 5, versículo 9, habla de que hay un nuevo cántico cantado en el cielo. Y ese nuevo cántico habla de la obra que de Jesús se hizo en nosotros, en cada uno de nosotros. No en un grupo especial, no en personas especiales. Habla de todos nosotros, los que estamos dispuestos a recibir a Cristo, a caminar con Él. Todos nosotros, porque es la decisión que tenemos cada uno de nosotros en nuestra vida. Dice que Él nos hizo reyes y sacerdotes a través de su obra. Nos hizo reyes y sacerdotes, y que reinaremos en la tierra. Ahora, algo impactante, porque está hablando de aquí, de la tierra, está hablando de aquí, no está hablando del cielo, cuando ya estemos con Él, que yo creo que sí, reinaremos con Él, como dice la palabra de Dios, pero también comenzamos en esta tierra, porque eso obviamente es el propósito por el cual Dios creó al hombre. Dice que lo creó y le dio poder, le dio autoridad para sojuzgar la tierra. Eso lo ves en el Génesis. Y le dijo: sojuzga la tierra, conquista. Ahora, hablando del reino de Dios, te estaba diciendo el mensaje anterior que te prediqué, te hablaba sobre el modelo del cielo, que es obviamente no templos hechos de manos humanas. No tiene que ver con cosas de oro, plata, o con madera, o con en cierta manera edificios. De hecho, Pablo habla muy claro eso en el libro de Hechos, diciendo que Dios no habita en templos hechos por manos humanas. Dios habita en corazones, Dios habita en hombres y mujeres llenos dispuestos, porque somos contenedores de su gloria. Fuiste llamado a contener la gloria de Dios, a tener dentro aquel que, como te dije el mensaje anterior, aquel que es perfecto, sí, cuerpos corruptibles llenos de aquel que es incorruptible, cuerpos imperfectos en todos los sentidos, llenos de aquel que es perfecto en todos los sentidos, aquel que es y que siempre será, que no tiene principio ni tiene fin, viene y habita en nosotros. Y esa es la manifestación del reino. Cuando tú y yo entendemos que el que nos habita es el Rey del universo, realmente es la esperanza de gloria. De hecho, lo que dice el apóstol Pablo: Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Y obviamente enfocado, a los gentiles, enfocado a aquellos que no tienen a Cristo, que fuimos llamados a manifestar el reino, a manifestar esa gloria. Es impactante cuando el Señor Jesús está yendo a la cruz, le pide al Padre que cuide a su iglesia, que cuide a aquellos que Él ha salvado. De hecho dice: no perdí ninguno, todos los que me diste, todos los he salvado. Y sabes, agarra y ora sobre la gloria, y de hecho dice: la gloria que me diste yo se las he dado para que sean uno, enfocados en un propósito. Sabes, cuando hablamos de gobierno, no puede haber dos visiones. Uno no puede decir izquierda, otro derecha, porque entonces no están de acuerdo. Cuando hablamos de gobierno, tiene que ver con principios de acuerdo.
Aunque es un tema un poquito más amplio, no lo quiero tocar en este mensaje, ¿sí? Pero obviamente el acuerdo es muy importante. Tenemos que estar de acuerdo con el cielo para poder gobernar y para poder caminar en el diseño que Dios nos ha dado, que vuelvo a repetirte, tiene que ver con manifestar el reino. Sabes, desde el principio Dios, sí, ha enfocado su verdad, ha enfocado su realidad a través de la manifestación de su reino. ¿Sabes cuántas veces estuve viendo en la escritura, cuántas veces habla del reino de Jehová, reino de Dios o reino de los cielos, que puede haber un punto de sinónimos? ¿Sabes cuántas veces en el Antiguo Testamento se menciona? Sí, se mencionan 554 veces en el Antiguo Testamento el reino de Dios. ¿Sabes cuántos se mencionan en el Nuevo Testamento completo? Se mencionan 250 veces. En total se mencionan 805 veces lo que habla del reino de Dios. Obviamente es una realidad que Él quiere poner a través de corazones, a través de gente que estamos obviamente entregados para hacerlo. Y eso es un momento, la verdad, histórico para nosotros, histórico para ti, histórico para la iglesia, histórico para aquellos que anhelamos ver la gloria de Dios en medio de esta situación tan fuerte. De hecho dice Isaías que dice que tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones. Estamos viendo obviamente las tinieblas manifestándose como nunca antes, por lo menos así lo logro entender, ¿sí? Como nunca antes en estos últimos 50 años, tinieblas como nunca antes se han manifestado en las tierras, por lo menos en el tiempo que yo tengo de vida. Sí, eso es impactante, cosas que es irreal. Es más, si no lo hubieras contado, no lo creemos. Bueno, así como se está manifestando la maldad, así como se está manifestando la oscuridad, así y de manera más poderosa se manifiesta la luz. ¿Por qué? Porque la luz vence las tinieblas. Ahora, tú y yo somos luz del mundo. Tú y yo fuimos llamados a reflejar el reino de Dios en nuestra vida. No solamente con ideas, sí, o con formas de pensar medias locas, no, con cosas prácticas, caminando conforme a los propósitos y conforme a los principios de Dios. Ahora, quiero hablarte un poquito de los prototipos, porque un prototipo es el primer ejemplo. De hecho, en ingeniería se necesita un prototipo para después sacar una serie de elementos o de fabricación a través de un prototipo. Comienza con uno y de ahí uno empieza a salir los demás. De hecho, creo que el prototipo es uno de los más caros. Porque para poder hacer el prototipo tiene que haber pruebas, tiene que haber error y acierto, ¿sí? Y ya cuando tienes el prototipo, pues ya sale en serie. Y sabes una cosa, Cristo es nuestro prototipo. Él es la manera, Él es el modelo que nosotros tenemos que seguir para manifestar el reino. Jesús vino a manifestar el reino de los cielos. De hecho, dice la palabra, de hecho que se paró y dijo: el tiempo se ha cumplido, ¿sí? Arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Y Él vino a manifestar el reino y tomó a gente, vuelvo a repetirte, a gente común y corriente, gente que no estaba en el radar religioso, entre comillas, los tomó y los impactó a través de las palabras de vida, los impactó a través de milagros y prodigios, porque el reino de Dios es un reino sobrenatural. Y cuando tú entras al reino de Dios, las cosas sobrenaturales de ese reino comienzan a manifestar. ¿Por qué? Porque es un reino superior al reino de esta tierra. Y Él es el prototipo. Sí, pero también en la Biblia obviamente vemos prototipos. Sí, vemos el primer ejemplo, y para mí uno de los primeros ejemplos o el primer ejemplo en el Antiguo Testamento del reino de Dios tiene que ver con Salomón. Tiene que ver con este rey, sí, que dice la Biblia que aún la reina de Saba, esta reina legendaria, vino desde los confines de la tierra a ver, sí, y a conocer el reino de Salomón. Vino a buscar, sí, porque su sabiduría de Salomón había traspasado fronteras. De hecho,
cuando vino y dice que ve la mesa de Salomón, dice que ve los vestidos de los siervos de Salomón, dice que ve los manjares, ve todo el esplendor del reino de Salomón. Dice la reina de Saba, dice: bienaventurados los que te escuchan. De hecho, me da la idea de que bienaventurado, es más, yo como reina, sentarme a tus pies para escuchar la sabiduría que Dios te ha dado es un privilegio. Pero sabes una cosa, dice la palabra de Dios que nuestro Dios, hablando de Jesucristo, sí, es mayor que Salomón. Fuimos llamados a manifestar más todavía. Yo estoy convencido que a la iglesia, sí, Dios la quiere poner en un lugar de honor para que todo mundo pueda entender cómo es la manera en la cual el cielo toca la tierra a través de hombres y mujeres que están rendidos en el propósito de manifestar la voluntad de Dios en esta tierra. Yo estoy convencido, sí, que la gente volteará a la iglesia para buscar consejo. Que las naciones, sí, buscarán a hombres y mujeres de Dios. Mira, hoy en día no quiero politizar este mensaje, pero hoy en día hay tanta gente en el gobierno, tanta gente en las cúpulas tan altas, que la verdad que cuando hablamos de política, por ejemplo, nos ponemos a pensar y decimos: wow. Porque política, hablando de la política del hombre, tiene que ver con corrupción, tiene que ver con injusticia. De hecho, obviamente, pues nos da miedo un poquito. ¿Por qué? Porque obviamente, sí, tiene que ver con aprovechar la situación y bueno, tú sabes lo que estoy diciéndote. Pero Dios está llamando a su iglesia para ser el modelo, para caminar. Por eso es tan importante que nosotros nos mantengamos enfocados en la voluntad de Dios. Es tan importante que tú en tu trabajo permitas que Dios manifieste el reino en tu vida. ¿Por qué? Porque por eso Dios te puso allí. Y yo, déjame terminar de comentar este comentario. La gente va a voltear a la iglesia para buscar consejo. Mire, hay una iglesia en Redding, tú y yo la conocemos en Betel. Una de las cosas que me impacta de la iglesia de Betel es que la ciudad de Redding está enfocada, los líderes, el presidente municipal o la equivalencia, ¿sí? El gobierno, ¿sí?, está enfocado en lo que la iglesia hace y están transformando el entorno de algo muy impactante y están pidiéndole a la iglesia, le están pidiendo ayuda. ¿Sabes una cosa? Yo estoy convencido que Dios está abriendo esa puerta para aquí, para México, para iglesias, para hijos y hijas de Dios que están siendo posicionados. ¿Por qué? Porque Dios está con la intención de gobernar. Sí, el gobierno no es del enemigo, el gobierno no es del diablo, el gobierno no es, él es un usurpador, el gobierno es del cielo. Dice Jesús: toda potestad me es dada en la tierra como en los cielos, por tanto vayan y hagan discípulos. Ahora, eso es una realidad. El punto es de que nosotros tenemos que creerla y tenemos que tomarla. Y bueno, este prototipo de reino, hablando de Salomón, vuelvo a repetir, su fama trascendió. La fama de la iglesia está y debe de trascender. ¿Pero con qué? Con corazones entendidos en esos tiempos. Con corazones entendidos que no tenemos, la verdad, otra vida para manifestar, hablando aquí en esta tierra. Esta es la única vida que tenemos y tenemos que manifestar el reino. Ahí donde estás, en tu casa, en tu trabajo, en el negocio, ahí en tu casa sirviendo, ¿sí? Dios te está posicionando para manifestar. Para Él no es nada imposible. Para establecer su reino. De hecho, ese es el propósito de hombres y mujeres que fuimos llamados a apasionarnos por Dios para que su reino se manifieste. Apasionarnos. Es impactante cuando tú ves gente apasionada cuando hace algo. Es impactante eso. Es impactante cuando ves un futbolista que está apasionado por lo que hace. De hecho, nos sorprende. Es impactante cuando ves a un inventor, cuando ves a un músico apasionado por lo que hace, a un cineasta
apasionado por lo que hace. A una persona, a un empresario apasionado por lo que hace. De hecho, las historias más impactantes que han transformado la historia humana es de gente apasionada, que a veces son, la verdad, irracionales muchas veces. Gente apasionada para salvar a los perdidos, gente apasionada para establecer principios, gente apasionada para romper, obviamente, situaciones y costumbres. Estaba leyendo el otro día al doctor Luther King en este famoso discurso del sueño que él tiene, o que él tenía ese sueño. ¿Sí? Era impactante, una persona apasionada. Una persona que en medio de un montón de disturbios raciales se paró. ¿Por qué? Porque una gente apasionada es impactante. Una gente apasionada, sí, nadie la para. Y Dios está buscando gente apasionada. Se necesitaba tener pasión para buscar el reino de Dios en el corazón, sí, de la reina de Saba, para venir de tan lejos, para sentarse y escuchar la sabiduría que Dios le puso a Salomón. Ir a tener pasión, obviamente, para establecer lo que Dios quiere. Y tú y yo somos gente de pasión. Ahora, para que el reino se manifestara, hablando de Salomón, tuvo que haber alguien atrás, un prototipo atrás, alguien a quien lo inspiró a Salomón para hacer eso. Estaba escuchando hace unos días al pastor Ricardo Rodríguez, el pastor de Colombia, creo que se llama Centro de Avivamiento, su iglesia. Impactante lo que Dios está haciendo con ellos. Y él decía: si yo te pregunto quién es la modelo número 1 del mundo ahorita, te aseguro que no me vas a contestar. O quién sabe. Si yo te pregunto quién fue o quién es el último ganador del Oscar, el mejor actor, tal vez no lo tengas en tu mente. Si yo te pregunto quién es ahorita el deportista más importante, sí, obviamente, posiblemente venga en cierta manera controversia. Pero yo sí te pregunto, ¿quién ha impactado tu corazón? Te aseguro que me lo dices. ¿Quién ha, cómo se dice esa palabra? ¿Quién ha inspirado tu corazón? Y te aseguro que me lo dices, porque la gente que inspira son como herrajes que marcan nuestro corazón. Yo me acuerdo, yo tengo gente que me ha inspirado a caminar donde estoy. De hecho, obviamente hablo de los hombres y mujeres de Dios en la historia de los avivamientos. Sí, me han inspirado. Veo su pasión, veo la manera. Ahorita me viene a la mente uno, Smith Wilberwood, uno de mis héroes de la fe. Pero no solamente ellos, también me apasiona y veo gente apasionada. Sí, obviamente, como mi padre espiritual, hablando del pastor Juan Carlos, pastora Fabiana Mansewis. O sea, gente apasionada, el doctor Ricky Paris, por ejemplo, gente apasionada por lo que Dios está haciendo. Obviamente, sí, han marcado mi vida. Prototipo de alguien. Sí, en pocas palabras, sí, uno quiere ser como ellos. Como por ejemplo el pastor Bill Johnson, por ejemplo el pastor Chris Valentin, pastor Danny Silk. O sea, gente que te apasiona. Y por lo menos a mí, yo tengo muchos alrededor. ¿Y sabes quién apasionaba? Yo me imagino a Salomón. Era su padre David. Era David, que había entendido que en medio de la tribulación, porque hay una diferencia entre el reino de David y el reino de Salomón. El reino de Salomón es de paz, el reino de Salomón es de disfrutar, el reino de Salomón es de prosperidad. Es un estándar impresionante de la paz de Dios gobernando por 40 años. Y yo creo que eso es legado para nuestros hijos. Tal vez estamos viviendo un tiempo bien difícil, como David, por ejemplo, lo vivió. Un tiempo donde fue sacudido, un tiempo de violencia, un tiempo de maldad, un tiempo difícil. Pero David se apasionó por Dios y le dejó a su hijo, hablando de Salomón, le dejó un reino establecido para que pudiera Salomón, obviamente, y el reino de Israel, hablando ese prototipo de cómo se manifiesta el reino, fuera ese ejemplo que tú y yo hoy en día obviamente lo vemos y lo leemos y nos sorprende. Pero David, el rey, se apasionó por Dios. Yo le decía hace unos días a un
hijo de la casa le decía: si tú te apasionaras por Dios como te apasionas tu trabajo, otro gallo cantaría. Dios está buscando gente apasionada. Y David era un hombre apasionado por Dios. Un hombre que cuando vio y escuchó a un gigante menospreciar al pueblo de Dios llamado Goliat, se paró y se indignó y dijo: ¿tú quién eres para venir a desafiar los ejércitos del Dios vivo? Y le cortó la cabeza. Y antes de cortarle la cabeza se lo dijo, le dijo: ¿sabes qué? Te voy a cortar la cabeza. Ahora, era interesante, yo sé que lo has escuchado muchas veces, pero le cortó la cabeza sin tener espada. O sea, casi le dijo: con tu propia espada te voy a cortar la cabeza. Mira, necesitas tener pasión para eso. Necesitas tener pasión para pararte delante de un gigante del tamaño de Goliat y decirle: te voy a ganar. Y obviamente voltear con los compañeros y decir: bueno, ¿qué les pasa? ¿Por qué se están retrocediendo? Vamos hacia adelante. Pero aún en ese punto a mí me impacta porque no solamente habla de David, habla de una generación, habla de un grupo de gente que se apasiona por Dios. Y yo estoy convencido que Dios, de hecho, estoy profetizando sobre tu vida un nivel de pasión que nunca has tenido. Estoy profetizando sobre tu vida un nivel de pasión hacia Dios, de aquel como si fueses un león que no retrocede para nada, sino que avanza. Pasión de Dios sobre tu corazón. Una iglesia apasionada por Dios. Y David estaba apasionado por Dios, te digo. Entendió que para eso Dios lo había llamado. Y de hecho, cuando estaba siendo perseguido por Saúl, déjame hablarte un poquito de David, porque hablo de la base del legado que yo creo que tú y yo estamos peleando por nuestra generación. Y cuando David fue perseguido por Saúl, dice que la palabra de Dios dice que se escondió en una cueva llamada la cueva de Adulam. Y en esa cueva, sí, dice la palabra que se vinieron 400 hombres armados. Pero no te creas que eran los mejores. No te creas que eran el mejor ejército. No, eran gente amargada, era gente endeudada, gente con problemas. Y se acercaron a David. Tal vez gente resentida socialmente. Tal vez gente queriendo cambiar el sistema injusto del hombre. Pero sabes una cosa, no se cambia con esfuerzo humano. ¿Sabes cómo se cambia? Dice la palabra de Dios: no es con espada, no es con ejército, sino es a través de mi Santo Espíritu. ¿Sabes cómo se cambia y cómo se va a cambiar esa situación de maldad sobre Celaya? Escúchame, cuando tú y yo nos paremos con una pasión y seamos dirigidos por el Espíritu Santo. Y yo te estoy hablando de no algo que va a pasar dentro de 10 años. Estoy hablando de ahorita, estoy hablando de los próximos minutos. Que Dios te quiere guiar a establecer, a caminar, a tomar, a hacer lo que Dios te mandó a hacer y nos mandó a hacer. Y ahí en esa cueva de Adulam dice la palabra que David, sí, comenzó. De hecho, en 1 de Crónicas capítulo 11 versículo 10 dice: estos son los principales de los valientes que David tuvo y los que le ayudaron en su reino y con todo Israel para hacerle rey sobre Israel conforme a la palabra de Jehová. Wow. Qué impactante. Porque el rey necesitó ayuda. ¿Sabes? Yo estoy convencido que Dios no necesita de nosotros, pero nos pide ser colaboradores de Él. Y estos valientes se dejaron moldear por la pasión que David tenía, por el amor que David tenía. Mira, había que ser apasionado para ser un cantor como David, para pelear como David. Y estos se pararon, hicieron proezas impactantes. De hecho, yo creo que esto que estamos viviendo aquí en MB Puerta del Cielo solamente son gotas. Nos cuentan de testimonios
Gente hablando. De hecho, algo impactante cuando obviamente o estamos en el chat, la gente manda palabras de conocimiento. De hecho, el mensaje de la pastora, el último mensaje, fue impactante. El domingo pasado. Gente orando y gente sanando. Pero creo que eso son gotas de lo que viene. Son gotas de hombres y mujeres que están dispuestos a decirle: Señor, 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 sorpréndeme. Y había estos valientes, había gente, vuelvo a repetirte, que estaban inspirados por David. Gente que estaban inspirados por el llamar de Dios en ellos. Mira, uno, Eleazar, lo puedes leer en 2 de Samuel, capítulo 23, versículo 10 en adelante. Peleó de tal manera por la iglesia, por el pueblo, que quedó su mano pegada a la espada. Otro, Sama, junto con David, pegado hombro a hombro en un lugar de lentejas. El pueblo se había ido, habían corrido y estos se quedaron. David se quedó Sama, se quedaron estos dos peleando por una pequeña parcela, de lentejas. Oh, qué hermoso cuando hay gente que pelea con uno, que pelea por pequeñas parcelas. Qué hermoso. Yo sé que hay gente que me está viendo de estas iglesias, yo lo sé. Qué hermoso que pelees palmo a palmo con los hombres y mujeres que Dios ha puesto para inspirarte. Qué hermoso que tú pelees con nosotros esta batalla. Yo quiero decirte una cosa: ¿quieres que Dios cumpla tu sueño? Comprométete en el sueño de tu pastor, comprométete en el sueño de tu pastora, y vas a darte cuenta cómo Dios va a cumplir tu sueño. No corras independiente. Se paró con David con la espada, y un lado David y al otro lado Sama, y comenzaron a pelear contra el enemigo y lo vencieron. Nunca preguntes qué me conviene a mí cuando estás peleando la batalla con un hombre y una mujer de Dios que Dios ha puesto para inspirarte, para llevarte, para discipularte. Y muchos de ellos mataron gigantes, pelearon contra leones. Pero aquí hay el prototipo sobre una iglesia apasionada por Dios. Unos que llegaron a la cueva de Adulam y escucharon el corazón del rey. Escucharon el corazón de David. El deseo del corazón de David. Dice que llegaron a la cueva de Adulam y David les dijo: ¿quién me diera de tomar del pozo de Belén? Y este pozo estaba rodeado por filisteos. Y estos tres, estos apasionados, no les importó el riesgo de su vida, no les importó sus intereses propios, no les importó sus deseos, no les importó sus sueños, porque pudieron haber muerto ahí. Fueron y se metieron ahí en el mismo boca del enemigo, en el mismo lugar donde el enemigo estaba poniendo su guarnición. Ahí se metieron, rompieron la guarnición. Y escúchame, tomaron agua del pozo y vinieron y se lo pusieron a David. Que Dios encuentre en nosotros corazones apasionados, corazones que la verdad entendamos que Él es digno de toda gloria y toda honra. Él es digno de mi tiempo, Él es digno de mis fuerzas, Él es digno de mi pasión, Él es digno de mis anhelos, Él es digno de todos mis deseos, Él es digno para que yo me pare y se los entregue a Él. Él es digno de mi sacrificio.
No es solamente lo que yo consigo por estar con Él. No. Porque si aún, y lo digo muy ciertamente en mi vida, si Dios dejara de obrar hoy y ya no más, y me dijera: Gerardo, ya no más, ya no voy a obrar más en tu vida, ya no voy a obrar más en tu casa, hasta aquí, hasta que mueras, confórmate con lo que te he dado. Wow, no soy digno de lo que Él hizo. Me pagó más de lo que yo merecía. Nos dio más de lo que merecemos. Gente apasionada. Dice que cuando David tomó este sacrificio como sangre, por decirlo así, porque habían puesto sus vidas estos valientes, lo tiró a tierra y dijo: no tomaré de la sangre de estos. ¿Cómo da a entender? Me doy cuenta del sacrificio. Cuando uno entiende, dice: vivo para adorarte. No tiene que ver con una frase romántica, tiene que ver con un estilo de vida. Vivo para adorarte. Para eso nací, para eso respiro. Y si te place hoy tomar mi vida, está bien. Si quieres que vaya hasta la oscuridad, está bien. Vivo para adorarte. Vivo para decirte que eres lo mejor de mi vida. Una iglesia apasionada por su presencia. Y fue impactante. Dios lo llevó. Me quedé con un montón de cosas escritas. Yo siento y siento en mi espíritu Dios parado en el monte, gritándole a sus apasionados. Como aquel ángel que se paró entre el mar y la tierra, levantó su mirada arriba y bendijo al que vive por los siglos de los siglos. Así lo veo. Y un Daniel que veía eso y que se postraba delante de él, como diciendo: aquí está mi vida. Como estos amigos de Daniel que no les importó, le dijeron: si no te postras a la imagen de Nabucodonosor, te vamos a meter al horno. No me importa. Y ahí en el horno, 3 apasionados metidos en el fuego, apareció el cuarto. El propósito, la razón, la inspiración de por qué estaban apasionados. Espíritu Santo, yo sé que estás levantando un ejército de hombres y mujeres, de niños, de niñas apasionados por ti. Señor, apasiona más nuestro corazón. Quiero aún más todavía. Vivo para adorarte. Vivo para adorarte, yo vivo. Si te la sabes ahí en tu casa. Vivo para adorarte. Vivo para adorarte, yo vivo para adorarte. Nací para adorarte. Nací para adorarte. Nací para adorarte, yo nací para adorarte. Es lo que está buscando. Una vez más, hombres y mujeres llenos de Él.
llenos del fuego de Dios, que no está lejos de ti. Si te abres un poquito más, si decides hacia Él, si tomas tu vida y se la entregas. Pero ya le entregué mi vida para ser salvo, sí. Pero si le entregas tu vida para ser una antorcha prendida y llena de pasión por Él, nadie te va a parar. Dios te bendiga y gracias por escucharnos.
Muchísimas gracias por habernos acompañado el día de hoy en nuestras sesiones de Iglesia en Casa. Esperamos que haya sido de bendición para sus vidas. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales para próximas sesiones. Que Dios los bendiga. Y recuerden, MBI Puerta del Cielo es tu casa.